en los estudios de Nueva Vida tenemos a esta hora de la mañana invitados muy especiales. Con nosotros está la doctora Catherine Tirado Flores, autora de su nuevo libro No Me Importa, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias, muchas gracias a todos, bendiciones para todos, agradecida del Señor de poder estar aquí en 97.7 para poder brindarles a ustedes lo que el Señor me entregó como un libro que se llama No Me Hayan Porta. Así es, No Me Hayan Porta. Hayan Porta, sí. Si lo leemos a lo boricua diría no me importa. No me importa. Pero si lo leemos correctamente, Cierto. según como es Spanglish. Una parte es en español, la otra parte es en inglés. No me hayan porta. ¿Y de dónde nace? ¿Cómo nace el nombre del libro? Pues este libro nace de la historia de nuestra vida, ¿verdad? De la historia de lo que nosotros hemos compartido, mi esposo, el pastor Misael González y esta servidora, donde nosotros constantemente vemos que las personas se preocupan demasiado por cosas simples y cosas que no tienen el control. Así que cuando el Señor nos da este título, realmente lo que queremos, en vez de que parezca que es una rebeldía, es un estilo de vida, es yo poder decidir qué es lo que voy a hacer, a qué le voy a dar prioridad, a qué le voy a dar importancia y qué es lo que le debo entregar en las manos al Señor y que no debo recordarme de ello hasta que el Señor tenga la solución a ese problema. Así que es un estilo de vida donde yo soy la que tomo la autoridad de decidir, esto es lo que voy a hacer, esto se lo entrego al Señor y el resto, pues la vida se encargará de trabajarlo. ¿Qué te motivó a escribir este libro? ¿Cuál fue el motivo? Pues llevo varios años, ¿verdad?, trabajando como doctora en consejería y en terapia familiar, vemos desde niños hasta matrimonios, y mi esposo me decía, tú tienes la capacidad de poder escribir un libro. Y yo le decía, los hombres es que los hombres son buenos y no son abusadores y un peligro para la mujer. Empoderan a las Seguro. mujeres, claro que sí. Así que él me estuvo empujando literalmente por 2 años corrido y me decía, tú tienes que escribir un libro, es que tú lo tienes que escribir. Entonces nosotros tenemos por costumbre leer libros por la noche. Y él me decía, cada vez que leí un libro me decía, pero si es que tú puedes escribir un libro mejor que este. Y yo le decía, bueno, pues allá vamos. Tú tienes aplausos ahí, Fernanda, para este caballero que está aquí. Aquí están. Sí, un aplauso para mi esposo que me empujó por 2 años y increíblemente en medio de la pandemia donde las personas están en tantas crisis, escuchando problemas ¿verdad?, y situaciones negativas, las noticias a veces nos alarman, nos llenan de miedo. Fue el momento preciso que Dios utilizó para que ese libro saliera al rescate. Así que ahorita mi esposo y yo compartíamos en un live y decíamos exactamente eso. Él mencionaba y decía que a veces nosotros estamos como a punto de llegar a un risco y de momento en ese risco llega una guía. Y esa guía lo que hace es que evita que tú puedas ver ese risco como el final de tu vida. Y realmente este libro ha llegado para eso. Es un libro diferente, es un libro corto. Sabemos que la mayoría de los que somos latinos no nos gusta leer libros demasiado largos o enciclopedias, como nosotros le decimos. Es un libro corto de 80 páginas solamente, pero es como una guía para yo poder decir, es cierto, ¿por qué me voy a quedar en esta situación? ¿Por qué me voy a quedar en este problema? Hay uno de los títulos del libro que se llama Llorar o Yo Orar. ¿Qué decisión yo tomo? Qué cachita, bueno. Llorar o yo orar. Entonces, una de las frases de ese capítulo dice, no voy a llorar, pero si me toca llorar, que sea ante la presencia de Dios. Wow, qué lindo. Así que el libro tiene unos capítulos cortos, precisos, que explican realmente qué es lo que nosotros podemos hacer para, aunque el mundo esté en crisis completamente y aunque lo que estemos viendo sean guerras por todos lados, nosotros podamos decir, yo soy diferente, yo soy porta, yo soy una puerta abierta. Doctora, el título, el tema, cuando fuimos al aire, lo discutimos fuera del aire porque nos llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? ¿Qué significa no importa hayan porta? Correcto. Porta va junto. Correcto. Es no me, ¿verdad? Como cuando estamos en la intención de decir, no me importa esto, no te voy a hacer caso. Es una frase que la usamos con una connotación negativa. Correcto. Si yo dijera eso, dijera, oye, Juan, te has puesto medio malcriadito. Pero tiene una connotación positiva. Exactamente. ¿Por qué? Es como la primera reacción de decir no, poner un stop. ¿Pero a qué le vamos a poner el stop? Le vamos a poner el stop a aquello que me está afectando y a lo que yo voy a decidir ser. Por eso es que dice I am porta, porque yo soy, ¿verdad? En español, yo soy porta, porque porta es una puerta. Porta literalmente en la parte de navegantes y de barcos es una puerta que le permite a la embarcación
entrar luz, tener artillería, tener carga, soltar descarga, tener ventilación. Entonces yo dije, nosotros somos los que decidimos qué entra en nuestra vida, qué sale, a quién le doy luz, no me voy a mantener en oscuridad. Tu auspiciador principal es tu esposo, yo quiero que nos digas Sí, algo. claro. Es una bendición, ¿verdad? Y la experiencia que hemos tenido, y yo como esposo, ¿verdad? Que le decía, pero escribe un libro, y hasta que, ¿verdad? Se dio la bendición. Los testimonios de las personas que han adquirido el libro y que han leído el libro, el primer día que salió el libro, ya habían como 3 o 4 personas que ya leí el libro completo en 3, 4 horas, llorando Wow. y gritando, diciendo la frase, no me importa, porque yo no voy a decir I am, yo voy a decir no me importa. ¿Por qué? Porque le están gritando al problema, no me importa el problema, no me importa la situación, no me importa la crisis, y soy porta. El tiempo aquí se nos va a las millas, ¿cómo la gente lo consigue? El libro. Sí, se pueden comunicar con nosotros al 787-983-7556. También a nuestra página de Facebook, Doctora Catherine Tirado, o la página de nuestra iglesia, donde somos pastores, Iglesia Creyéndole a Dios en el pueblo de Humacao. Así que estamos a la mejor disposición. Hemos estado enviando libros a los Estados Unidos también. Así que hacemos los envíos y sería un placer y un honor que ustedes puedan, todos los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook Live, que puedan leer este libro que yo sé y estoy completamente segura que va a transformar la forma de pensar y tomar decisiones en la vida. Qué Eso bien. es. Doctora, felicidades por Sí, señor. su libro y por su esposo también. Mucho éxito a ambos. Gracias, gracias. Bendiciones. 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 Aquí no cambiamos. La mejor manera de